Hablar sobre periodismo exige una gran responsabilidad en esta época. Sí. Porque el periodismo no es solamente la palabra periodismo o periodista y así como hay que tomarlo. El periodismo es, o si vamos a la definición, es una recolección, es una síntesis, es procesar información, es publicar datos que sean de carácter actual, apelando siempre a fuentes que sean fidedignas y creíbles. ¿A qué me refiero? A que tiene que ser el hecho real, o sea, fuera de toda subjetividad. El periodismo es el cuarto poder. El papel que ejerce el periodismo y el periodista en concreto, el poder que tienen es vital en la sociedad, pues a través de ellos el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el de todos los días, consigue estar al día de todo lo que acontece a su alrededor, en su entorno más directo, pero además también lo que sucede en el país, en el mundo. Es una forma de que no cierre los ojos ante los problemas y de que aprenda las distintas realidades que existen. Esto sería lo que tendría que ser. Esto sería lo que tendría que ser, pero no lo que es. Absolutamente no lo que es. Porque cuando hablamos de periodismo independiente, es, para mí, personalmente, una falacia. No existe el periodismo independiente. Cuando hablamos de periodismo, tenemos que hablar de un periodismo oficialista, un periodismo opositor, un periodismo mercenario, un periodismo sucio. O sea, y más, podría seguir enunciando los tipos de periodismo que hay. El tema está en que cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Un periodista oficialista que después enseguida voy a pedirle a Vicky que les haga llegar algunos nombres de periodismo opositor, por ejemplo. Yo me puedo dirigir al periodismo oficialista, porque el periodismo oficialista es todo el mundo lo reconoce. Por ejemplo, acá en San Luis. En San Luis todos reconocemos a Alberto Trombetta. ¿Quién no conoce a Trombetta? Cuando Trombetta hace un programa que es Estado de Situación, todo el mundo dice, oh, pero este es un chupamedia de los Rodríguez Sá. ¿Es un periodista oficialista? Sí. ¿Y qué? ¿O acaso cuando un periodista como Nino Romero habla en una radio del gobierno, no está haciendo también periodismo y está haciendo un periodismo opositor? Sí. ¿Y qué? Entonces, el matar al mensajero a veces no es lo mejor. Hay un periodismo oficialista y estaba escuchando justamente a Alberto Trombetta. Me gustaría, si tengo, poner al aire un audio de parte de un programa de Estado de Situación donde Alberto Trombetta entrevista a Mones Ruiz. Lo escucho. Yo no quiero hablar del pasado, pero por ahí lo hago porque yo lo conozco, paso muchísimas horas con él, gestiono a su lado, para mí es un gran líder, y escucho algunas críticas al Alberto, primero que hieren su sensibilidad, ¿no? Porque la verdad es un líder sensible, sí, pero aparte faltan a la verdad. Cuando Alberto asumió en el año 2003, en su campaña, vos lo sabes bien, él encontró lo que le pedía la inmensa mayoría de los puntanos, que era trabajo. Y así nace el plan de inclusión. ¿Pero qué quiero decir? Quiero decir que en ese momento había 50.000 puntanos desempleados. ¿Quién había gobernado los últimos 20 años en San Luis? Adolfo. Había gobernado Adolfo. Y llega el Alberto con la transición de Alicia Lesme. Pero la herencia era de Adolfo. Entonces yo le pregunto, los 50.000 desempleados de ese momento, ¿fueron consecuencia de Adolfo o fueron consecuencia de la gran crisis económica que nos llevó primero el menemismo y luego de la Rúa? Indudablemente un porcentaje muy importante fue de la crisis nacional. Sí. Pero lo que quiero decir es que aún en gobierno exitoso como el del Adolfo, había generado 50.000 desempleados en San Luis. Claro. Entonces,
Esto es lo que quiero de alguna manera explicar, que claro que las crisis nacionales nos llegan. Entonces, no digamos lo que no es. Alberto solucionó el problema de 50.000 desempleados que nos había dejado el gobierno de la Rúa, el gobierno de Adolfo, un mix de cada cosa. Digo porque está mal mentirle al pueblo puntano, está mal. Por eso te decía de la grieta. El modelo ha sido exitoso, nosotros vamos a trabajar abrazando y protegiendo al pueblo puntano y trabajando para que no haya grieta. Eso nos va a proteger mucho de la gran crisis nacional. Bien, este es un claro ejemplo de un periodismo o de un periodista oficialista, ¿sí? Estaba entrevistando a un ministro y el ministro estaba virtiendo una expresión y una opinión, ¿sí? Esto es oficialista. Ahora, yo los voy a llevar un poquito hacia atrás, a marzo del 2018, un año atrás. Yo no sé si ustedes recuerdan el conflicto que tuvo Yacimientos Carboníferos Río Turbio en ese momento, donde un vocero no oficial de Cambiemos en ese momento, que era Nicolás Viñasi, en el noticiero de TN, en el horario noticial central del noticiero, Viñaski era alumno, digamos, del mejor alumno de Jorge Lanata, y realmente alguien a quien le gusta ensuciar. Acá ya no estaríamos hablando solo de periodismo opositor, sino también del periodismo sucio, ¿no? Que se dedica a falsear la realidad, a demonizar. En este caso demonizaba a los trabajadores que estaban enfrentando en ese momento el poder político y que luchaban por sus derechos. ¿Qué hicieron los señores? Hicieron un relato con una falsa placa de un video de un encapuchado que golpeaba una mesa, ustedes lo deben recordar, fue el año pasado, con un palo, y que decía: esto recién empieza para todo lo que nos entregaran. Y hablaba de una cantidad y de cientos de trabajadores, cuando en realidad fue un grupo y que no tomaron Yacimientos. Pero este relato fue ficcionado. También afirmaba que en ese momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, amedrentaba a los trabajadores y que fue reprimida por un grupo comando kirchnerista. Todo esto sucedía el año pasado, ustedes se deben acordar, porque estaba el furor de la culpa contra la yegua y contra la década ganada, infame y todo eso. Y luego, sin ningún tipo de rubor, la que lo acompañaba, Geuna, sin ruborizarse, confirmaba que el video del minero era verdadero. Esto estaba todo armado por un grupo, el grupo Clarín, que enviaba a un operador político que no era creíble, que daba vergüenza ajena. Este es un tipo de periodismo mercenario, opositor y sucio, los tres juntos, porque el periodismo oficialista está siempre mostrando y del lado de lo oficial, y está el periodismo opositor, que es un vocero de lo no oficial, siempre y cuando no se utilicen elementos que ensucien. Estábamos viendo en las redes sociales hace muy pocos días atrás, 2 o 3 días, que se viralizó un coche Cris, donde en una puerta tenía ploteado Cristina Kirchner presidente, y en la otra puerta Alberto Rodríguez vicepresidente. Totalmente trucho. Algo que se usó para una foto, para meter en la cabeza de la sociedad una idea que no es real. Algo que no es, por lo menos en este momento. En este momento eso no sucede. Entonces, el tener que tomarse el trabajo de plotear un auto para sacarle una foto, y esto lo hizo un diario opositor, pero además de opositor, sucio, porque lo que utilizó es un medio sucio. Entonces nosotros, cuando leemos las noticias, tenemos que ver, sea oficialista o sea opositor,
cuáles son las fuentes y evaluar en forma real si esa persona se ha referido a una fuente que es real y que no la está ensuciando. Cada uno es lo bastante inteligente para elegir a quién creer. Nosotros somos quienes tenemos que evaluar cuál es la noticia que está en armonía, en sintonía con lo que nosotros pensamos o con lo que nosotros sentimos. Lo que hay que saber diferenciar es cuando el periodismo entra en esta cosa de campaña mediática sucia. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Hoy día no solo tenemos que leer el titular, tenemos que ver de dónde proviene la fuente. Si nosotros sabemos que es una fuente opositora, por supuesto que la fuente le va a pegar al oficialismo todo el tiempo y va a buscar todas las noticias que sean en contra de las políticas del gobierno. Si el medio es oficialista, por supuesto que siempre va a resaltar las obras de gobierno. Entonces, nosotros somos quienes, en definitiva, los que tenemos que elegir qué es lo que realmente queremos leer.